Estamos hoy con el capítulo final de un movimiento revolucionario que terminó con casi 35 años de gobierno de Alfredo Stroessner. A las 7:30 de la mañana, Rodríguez dio a conocer su mensaje al pueblo paraguayo a través de la cadena de emisoras, donde decía: el general Stroessner se ha rendido, encontrándose en perfecto estado de salud, privado de su libertad, gozando de todos los derechos humanos, en una residencia dentro del primer cuerpo de ejército. Era un clima de, de fiesta, de alegría, porque estando ahí en la S1, formando ahí todo encolumnado los tanques, veíamos llegar a camaradas, sí, donde nosotros no sabíamos si habían bajas dentro del regimiento. Primero que preguntábamos es si tuvimos bajas, y por suerte el RCD-2 no tuvo... La caballería blindada no tuvo ninguna baja en cuanto a soldados. No hubo ninguna pérdida de hombres. Nos preguntábamos si estaban nuestros camaradas. Fue un momento de alegría al ver a tu camarada venir y un momento lindo, digamos. Yo justamente he visto cuando estaban llegando los vehículos, yo estaba permanentemente en radio con ellos y entonces yo le hice esperar. El general actualmente Jiménez Cáceres era mi ayudante, y el general Jiménez Cáceres fue y le esperó en mi casa, le recibió y le atendió preferentemente durante toda la noche, al día siguiente también. 9. Había amanecido. Según grabaciones del golpe proporcionadas por radioaficionados, estas pudieron captar algunos detalles del mismo. El actual ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, el general Porfirio Pereira Ruiz Díaz, había sido el encargado de limpiar la zona en la cual se desarrollaron los combates. La sangre de cuasi niños que habían ido para cumplir con su servicio militar obligatorio había sido el alto costo a casi 35 años de gobierno autocrático de Alfredo Stroessner. ¿Cuántos soldaditos murieron realmente? En total de muertos nosotros tuvimos en aquella edición 37 personas, entre ellos el capitán, Ramos Alfaro, que después le hemos dado el ascenso póstumo. Él fue una de las personas de mayor jerarquía que hemos perdido en aquella acción. También hemos perdido de todas las armas, como algunos marineros, algunos policías y de las tropas que han salido de este cuartel. Heridos hemos tenido una mayor cantidad, aproximadamente cerca de 76 personas heridas. Hubo 3 bajas antes del golpe en un mismo momento y 2 simultáneamente en ese instante, y el tercero horas después. No hubo más de ni alcanzado 40 fallecidos entre la noche del 2 y el amanecer del 3 de febrero. En nuestro país estamos muy acostumbrados a hacer fantasía y a inventar cosas. La usina de rumores funciona a las 24 horas. Y entonces, cuando hubo el golpe, la gente decía murieron 400, murieron 800 soldados, que camiones cargados de cadáveres eran llevados. Es decir, un mundo de fantasía. Yo estoy de acuerdo con la cifra oficial que el gobierno ha emitido, ¿no es cierto?, que son más de 30 aproximadamente, no recuerdo ya ahora, sencillamente porque hay una realidad que tenemos que reconocer. En este país nos conocemos todos, y si alguien no está, estamos enterados, nosotros, la vecina, la empleada, los parientes que están en Curuguatí, que están en Itapúa, en Pedro Juan, nos conocemos todos y nada puede escapar, sabemos todo lo que ocurre. Esa mañana de verano de febrero del 89 amaneció distinta. La población se volcó a las calles, primero con algo de miedo, luego tanteando a tientas y a ciegas. La gente empezó a fundirse en abrazos y mezclados estos con los colores vivos de la bandera nacional y partidos políticos de la oposición. Asunción amaneció diferente. Muy pocos daban crédito a lo que estaba ocurriendo. Alfredo Stroessner estaba detenido. Sus principales colaboradores que habían atentado contra el derecho estaban siendo perseguidos y la gente bailaba y aplaudía en las calles.
risas, tambores, banderas y un eterno impulso reprimido durante casi 35 años. A partir del 2 y 3 de febrero de 1989, los cambios políticos son fundamentales y altamente positivos. ¿En qué? Primero, en las libertades públicas. Esto significa que el Paraguay en estos más de 44 meses que llevamos desde el golpe militar está gozando de libertades públicas como no las tuvo en casi 53 años desde 1936 hasta 1989. Primer cambio importante. Segundo cambio, el pluralismo. En este momento en Paraguay no existen proscripciones por motivos ideológicos, funcionan libremente partidos y movimientos de los más diferentes principios e ideologías. Una prisión odiosa, represiva y brutal, al 2 y 3 de febrero que comenzamos a gozar la libertad, para mí ese es el cambio tremendo que se produjo en Paraguay. Y creo que esa libertad es lo que más podemos apreciar. Yo tengo la firme convicción de que sin libertad nada se puede construir. El festejo era total. Asombrados ciudadanos invadían las calles de Asunción y un repentino sentimiento de hermandad terminaba aplaudiendo las gestiones de cuanto militar se cruzaba frente a los ojos de civiles. La policía aquella mañana también era presionada para asegurar el pacifismo. Y probablemente muchos de los que ayer habían estado garroteando a manifestantes, esa mañana tuvieron que fundirse en un sentimiento varios años postergado. La mentalidad obviamente tenía que empezar a cambiar. Las cosas cambiaron mucho, fundamentalmente en lo que a libertades políticas se refiere. La prensa, por ejemplo, puede decir todo lo que quiera decir, puede informar con toda tranquilidad. Hemos perdido el miedo. Se está articulando cosas interesantísimas. Pero digo, las cosas que no han cambiado mucho se refiere sobre todo a lo económico y a los problemas sociales y sobre todo, digamos, la corrupción no ha amainado. Hay una cantidad inmensa de hechos que no han sido descubiertos y otros que no han sido denunciados. Ustedes recuerden que al producirse el golpe del 3 de febrero hubo una cantidad de gente del extremismo que siguió permaneciendo en el gobierno y que con el correr del tiempo echó una suerte de manto piadoso sobre las cosas que había hecho y otros no fueron directamente perseguidos. Acá viene a cuento una anécdota que se le atribuye al general Stroessner, que el 3 de febrero por la tarde, estando en la caballería, un oficial que era el encargado de prestarle atenciones se acercó a él y le dijo: señor presidente, ¿no quiere que le traiga un televisor para ver el juramento de mi general Andrés Rodríguez en el Palacio de Gobierno? Y Stroessner le dijo: traiga. Y cuando enfocaron y en el momento en que entraba el general Rodríguez, acompañado de una cantidad de gente que había pertenecido al gobierno de Stroessner, dice que él tuvo una expresión así, medio de sorpresa, y dijo: pero allí el único que falta soy yo. Una profusa información invadió el país de la mano de periódicos y radios. Las agencias internacionales no tardaron en hacerse presente. Paraguay, después de más de 3 décadas, volvía a ser noticia. Los cables noticiosos daban cuenta del golpe, subrayando el hecho de que, paradójicamente, era el consuegro de Alfredo Stroessner quien había decidido acabar con tantos años de tiranía. Ciertamente que hubo un gran cambio que se concreta en la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de asociación, de manifestación. Eso ha sido una gran cosa. Y eso ha facilitado también para poder apreciar el pasado, porque entonces salió a flote un montón de cosas que el silencio había cubierto.
Y eso naturalmente hace que el pueblo no esté ya de acuerdo con que se vuelva a lo de antes. Entonces existe esta libertad de expresión, de hablar, y a medida que pasa el tiempo vamos sabiendo más cosas. Al mediodía del 3 de febrero del 89, en medio del calor de la gente, la marcha fue engendrada espontáneamente. Risas, tambores, gritos 1000 veces reprimidos, ancianos y jóvenes. Toda la población estaba de fiesta. Las excursiones surgían en cada esquina para ir a mirar las huellas dejadas por los bazucazos o por las metrallas. Todos tocaban los agujeros, miraban, evaluaban. Cientos de mini manifestaciones y banderas surgían, nadie sabía de dónde, y pequeños milagros se iban dando en medio de todo. Nosotros estamos en transición, todavía no estamos en democracia. ¿Qué nos falta para eso? Nos faltan las elecciones de 1993 y que las mismas, además de limpias y libres, sean democráticas. ¿Qué significa eso? Eso significa fundamentalmente que en 1993 las elecciones deben contar con la prescindencia de las Fuerzas Armadas en relación a cualquier candidato, porque condición indispensable para un régimen democrático es que las Fuerzas Armadas estén al servicio de toda la nación. Por lo tanto, si las Fuerzas Armadas efectivamente se despartidizan y las elecciones de 1993 son libres, limpias y democráticas, Paraguay estará iniciando el camino de la democracia. Inclusive la democracia política ya la hemos conquistado, se han dado pasos fundamentales. Sin embargo, tenemos que aún trabajar muy duramente en esta transición democrática por alcanzar la solución de agudos problemas socioeconómicos. Y creo que ahí está todavía el déficit de la revolución del 2 y 3 de febrero. Histórico fue el hecho de un opositor que ingresaba por la puerta delantera de la Junta de Gobierno del Partido Colorado. Laíno, llevado en andas, era también el símbolo de la esperanza, al igual que los policías que se abrazaban con los civiles y estos aplaudían a los militares. Por la mañana, después de llegar la luz del día, la salida del sol, inmediatamente yo sentí gran satisfacción porque sabía que era un pueblo que realmente lo conocía. No teníamos tradición democrática, pero yo confiado en la cultura cívica de las personas y sabía perfectamente bien que al despertarse en un Estado de Derecho que ellos tanto anhelaban, que iban a ser respetuosos. Tal así que en aquella oportunidad, después de la victoria de las tropas encaminadas en búsqueda de la democracia, entonces no hubo ninguna medida restrictiva de ninguna naturaleza, mucho menos, por ejemplo, haber declarado estado de sitio. Por supuesto, una gran alegría, una gran satisfacción, una gran emoción, poder corresponder a los deseos de los ciudadanos humildes y muy en particular de los campesinos a quien yo pertenezco. Soy oriundo del interior del país y me siento orgulloso de serlo. En absoluto no estoy arrepentido, ya que he tenido el honor y la satisfacción de poder haber contribuido con mi presencia en ser partícipe de una gesta que pasará a la historia. ¿Cómo me voy a arrepentir si no, si a mí me querían incluso hasta quitarme de retiro en aquella época, ¿verdad? Y ha tenido también, yo eso me olvidaba decirles, cómo nosotros hemos interpretado, ¿verdad? En los últimos tiempos del 88, hasta prácticamente no respetaba a los subalternos o a los mandos el general Stroessner. Realizaban traslados sin conversar con los mandos
subalternos, ¿verdad? Es así que los comandantes y oficiales superiores subalternos del primer cuerpo de ejército fueron trasladados sin que sea consultado el general Andrés Rodríguez, y eso hizo también que nosotros tengamos ciertas dudas de un procedimiento. Nosotros claramente hemos manifestado con mis camaradas del Ejército y de la Fuerza Aérea de que no permitiríamos de ninguna manera la vuelta a la dictadura. Con eso nosotros no estamos diciendo que estamos en contra de ningún sector político, porque entendemos también que las promesas políticas a veces han parado en que reciben apoyo de fulano de tal o reciben recursos de fulano de tal, y que una vez que estén en el poder van a venir ellos de vuelta. Eso puede no ser cierto, puede ser una mentira, puede ser una acción de engaño política, ¿verdad? Pero lo que sí que la dictadura como sistema de gobierno, yo creo que está bien claro que no se puede permitir. Se hizo un golpe que costó vidas para terminar con esa situación en el país, no se puede permitir que eso vuelva, ¿verdad? Además, también quiero decirles una cosa que está muy de moda, ¿verdad? Veo que aparecieron muchos políticos que dicen haber participado del golpe, o por lo menos que tenían noticias, que dieron su apoyo, que tenían grupos políticos en apoyo y que nos hablaban. Eso el general Rodríguez le puede decir con más seguridad, porque él, como le digo, tiene el panorama total del problema este. Ahora, en lo que a mí respecta, en lo que a Marina respecta, mis camaradas y yo, no hemos recibido jamás ninguna visita, ninguna indicación, nada de ningún político. Esa tarde, a las 5 en punto, Andrés Rodríguez, en medio de una fervorosa multitud que lo aplaudía por su gestión, juraba como presidente provisional de la República en el Palacio de López, al igual que los nuevos ministros, 7 civiles y 2 militares. La esperanza de nuevo empezaba a ser conjugada a pesar de los rastros aún muy cercanos del miedo y las represiones. No obstante, en medio del bullicio y la algarabía, la gente intentaba acallar sus secretos temores de un contragolpe. ¿Llegó a existir tal intento, general Andrés Rodríguez? Eso fue nada más que, creo yo, un rumor que aconteció al día siguiente por la noche, que se estaban moviendo algunas tropas que podría traer una contrarrevolución. Pero después hemos detectado que realmente no existía tal cosa. En el campo militar no hubo reacciones negativas. Por el contrario, yo digo que aquellos camaradas nuestros que inclusive estuvieron en combate frente a nosotros, estaban viviendo una situación muy especial, ¿verdad? Ellos tenían que cumplir órdenes en ese momento y no tenían alternativa. Y cuando se dio el golpe, ellos mismos se manifestaron, reconocieron de que había abusos en el régimen anterior y conscientemente se adaptaron a la nueva situación. Para las 8 de la mañana yo había ordenado a todas las tropas, ya sea blindada, mecanizada, y infantería a pie, todas esas cosas, a regresar en sus respectivos cuarteles. Tal así que a las 9 de la mañana, en aquel día, la gente salieron a la calle a bailar, a gritar, a cantar. Ustedes recordarán de eso, y el pueblo mismo. Pero, como le digo, sin ninguna necesidad de tomar ninguna medida restrictiva ni medida de excepción. Después de los mensajes entraremos de vuelta en contacto a través de 9 Reporter con este resumen final sobre aquella gesta del 2 y 3 de febrero de 1989. Estando de regreso con imágenes que eternizan aquella gesta del 2 y 3 de febrero de 1989.
Un trabajo de investigación de más de 2 meses, aquí para ustedes en 9 Reporter, otra exclusividad para las pantallas de la televisión. La cárcel repentinamente fue cubriendo con sus barrotes a varios personajes, algunos pudiendo huir, como el caso de Sabino Augusto Montanaro, hasta hoy prófugo en Honduras. Otros, como Jaquet, regresaron para ponerse a disposición de la justicia. Y así repentinamente los principales colaboradores de Stroessner empezaron a ocupar aquellos lugares que fueron años antes destinados a centenares de presos políticos que con sus gritos llenaron el cuartel central de policía. El doctor Alejandro Encina Marín fue una pieza clave para llevar a la cárcel a algunos de ellos. ¿Cuánto se robó realmente, doctor? Hay puntos del presupuesto que son particularmente débiles todos los años, a saber, salud, educación y obras públicas. Pienso que se pudo haber hecho muchísimo más, sobre todo en cuanto a salud y en cuanto a educación. Yo pienso que hay un solo episodio revelador. ¿Se acuerdan ustedes? El movimiento del 3 de febrero coincide con el comienzo de un año fiscal. Y ese año, lógicamente, se opera de tal manera que la honestidad se convierte en la tónica económica del gobierno. Y cuando llega al fin del año, el gobierno se encuentra con un superávit que le permite pagar el aguinaldo de los maestros y el aguinaldo de los empleados públicos. El tiempo y las leyes terminaron poniendo el cerco a los que aún tenían cuentas pendientes por sus grandes robos al fisco. Las grandes obras públicas permitieron que mucha gente que estaba al borde de la quiebra súbitamente creciera en su patrimonio de tal manera que hoy inclusive puede estar haciendo política a todo tren. Indudablemente, el alejamiento de Alfredo Stroessner fue lo que puso casi un sello final a tantos recelos y rumores. Con un suspiro largamente contenido, la población enfrentó a través de sus televisores la partida del general Alfredo Stroessner. Esa madrugada del viernes 3 de febrero me llamaron, creo que fue aproximadamente las 6 de la mañana. Yo recuerdo que había salido a la madrugada temprano, había salido a recorrer la ciudad de Asunción con un amigo que justo pasó. Y al regresar nomás me llamaban de operaciones de líneas aéreas paraguayas comunicándome que me debería quedar en mi domicilio. En la jerga de aeronáutica eso se llama QAP, o sea, debo permanecer en mi domicilio hasta tanto tenga nuevo aviso. Y ahí ya me adelantaron que sería para un probable vuelo al exterior sin un destino fijo. Un largo domingo fue aquel 5 de febrero, fecha marcada para la salida del país de Alfredo Stroessner. Finalmente Brasil había decidido hospedarlo y fue un vuelo de líneas aéreas paraguayas el que lo llevó fuera del país a Alfredo Stroessner. Después de haber culminado estas operaciones, ella, después de tranquilizarse y haber firmado su renuncia al cargo, que justamente fue aprovechado la buena predisposición del profesor González Torres. En aquel entonces, yo no recuerdo esa media mañana, quién era que le acompañaba a él, pero era una personalidad política también, que vinieron entre los dos, pero yo preferí que él solo viniese a conversar con el presidente prácticamente, con el presidente derrocado en aquel instante, y él vino a conversar con él y consiguió que le firmase su renuncia. Entonces llevó la renuncia firmada, y a partir de ese momento le hemos buscado asilo político. Yo sí recuerdo el domingo 5 de febrero, salimos muy temprano de casa, pasaron a recogerme al alba, no recuerdo exactamente la hora, pero sí era bien tempranito,
y recién salimos de Asunción probablemente cercano al mediodía, no recuerdo la hora exactamente. Hemos procurado de hablar con la Argentina, no hemos podido conseguir en aquella ocasión, pero hemos tenido la posibilidad de conversar con Alfonsín y como que había inclusive, creo que un distanciamiento entre Stroessner y Alfonsín en aquel entonces. Posiblemente, por más que le hayamos encontrado a él, quién sabe si lo hubiera aceptado. La misma cosa hemos hecho con otros países con quienes pareciera que él tenía muy buenas relaciones. Con Chile, en aquel entonces con el general Pinochet. Sin embargo, el general Pinochet nos ha confesado que en aquel entonces estaba acercándose la fecha eleccionaria en Chile y que seguramente la presencia del expresidente paraguayo le ocasionaría algunas dificultades. Acompañado de su hija Graciela, su hijo Gustavo y su nuera Pachi Heikel, además de una comitiva compuesta por algunos de sus guardaespaldas, y el hasta ese entonces ministro de Relaciones Exteriores, Rodney Elpidio Acevedo, Alfredo Stroessner subió peldaño a peldaño la escalera de líneas aéreas paraguayas y partió del país, a sufrir probablemente un sentimiento que miles de exiliados por su política habían padecido antes. Recuerdo que él vestía traje azul, que bastante clásico en él luego, el traje. El equipaje era el normal, cada uno traía su maleta, inclusive bastante vacía. La tripulación completa esperó a la puerta del avión, subió por escaleras y encabezado por el comandante, ¿verdad? Se esperó, subió y venía acompañado él con el entonces canciller Elpidio Acevedo. Venía un agregado, creo que era el agregado cultural de la embajada brasilera. Viajaba su hijo Gustavo, su nuera Pachi, y además venía un grupo de policías que eran su custodia personal de siempre, que según nos enteramos luego, los reclutaron en el último momento para acompañarlo. Eran, si mal no recuerdo, 6 personas. 9. La obra aparentemente estaba concluida. Un nuevo pizarrón aguardaba nuevas tizas, a pesar del escepticismo de muchos. En síntesis, yo diría que los avances políticos son considerables y la gran asignatura pendiente, el gran déficit que tiene esta transición es la cuestión social. Quedan muchos puntos que resolver en salud, educación, vivienda, tierra, empleo, que son problemas sociales que se tendrán que resolver si es que queremos que esta transición y esta democracia se consoliden en el futuro. Tenemos todavía el grave problema de nuestros campesinos sin tierra, de nuestros obreros con una alta tasa de desocupación, problemas gravísimos como la corrupción que en estos días se está ventilando y muchos otros problemas que hacen al aspecto socioeconómico. Desde ese entonces, el Paraguay puede decir que se ha convertido en el único responsable de lo que sucede o deja de suceder en nuestro país. ¿Hubo acaso cambios que fueron operados dentro del país? Algo que hay que recordar, que es nuestra conducta personal, se proyecta, produce sombra o luz sobre la institución. Entonces, cuando se acusa a un militar, a un policía, a un sacerdote, es a la persona a quien se acusa, no a la institución. Para que el pueblo paraguayo no olvide tan tempranamente, ¿verdad?, la acción de parte de su pueblo mismo, y que sintamos hasta hoy día, hasta estos momentos, la pérdida de preciosas vidas juveniles. Lo que todos deseamos, lo que el pueblo es vivir en paz y comenzar a caminar hacia el desarrollo que todos necesitamos, todo este campo, tantos campesinos que están viviendo casi en la miseria, y no puede ser esto.
Y entonces todos queremos que venga una era de paz, de seguridad. Y para que haya paz y seguridad tiene que haber verdad y justicia, solidaridad, sobre todo esta paz, que alguien se pueda mover uno donde quiera, que pueda hablar, que pueda organizarse, pueda expresarse. Es lo que todo el mundo quiere. Si bien las armas pueden reprimir y abortar a las personas, las ideas no se van simplemente con las balas. Porque puede ser que los cañones hayan llevado lejos a toda una época, porque puede ser que las ideas aún estén rondando agazapadas, esperando para convertirnos de nuevo en sus presas. Que el nacimiento del Niño Dios arroje la luz necesaria sobre el Paraguay para que el 93 encuentre concluida la etapa de la transición. Muchas gracias. Hasta el próximo miércoles, aquí en 9 Reporter. 9 Reporter.